Pues con su permiso vamos a dar inicio. Habitantes de un astro que chispea, suspendidos en el firmamento, vivimos en el cielo. Tenemos nuestra cuna en él, nuestro hogar y nuestra tumba en el cielo. Y por consiguiente, un justo título para aspirar a nuestra perfección. Buenos días, compañeros, profesora. Nosotros somos el equipo de Bolivia y hoy vamos a discernir un poco de este maravilloso país. Adelante. Buenos días, compañeros. Bueno, para comenzar vamos a hablar acerca de la geografía, la época colonial y la independencia de Bolivia. Dentro de la geografía boliviana es importante señalar que la geografía cuenta un papel muy importante dentro del país de Bolivia, ya que este se encuentra ubicado en el corazón de América del Sur y cuenta con una geografía inigualable a comparación de los otros países del territorio. 2/3 partes del territorio boliviano se localizan dentro del Bajío tropical y subtropical, desde los desiertos de la costa del Pacífico hasta los tramos de las tierras bajas orientales y las planicies aluviales que dan hacia el río Amazonas. Estas tierras cuentan con grandes recursos naturales y son excelentes para cultivar ciertos productos agrícolas como es el maíz y la cocaína. Como podemos ver en esta imagen, el mapa de la derecha, la parte azul es la zona de los llanos, donde podemos encontrar Santa Cruz y Beni, que son de las ciudades más importantes de Bolivia. Después, la zona amarilla es la zona andina y la zona naranja es la zona subandina. Dentro de la zona andina podemos encontrar que Potosí va a ser importante para la colonia, ya que ahí se van a registrar los campos mineros más importantes que van a explotar después los españoles. En este sentido, a partir del siglo XV, el Imperio Español llega al territorio boliviano y usa la fuerza de trabajo de los indígenas para explotar los recursos naturales que había en la región de los Altos y de los Valles. Y debido a esto, los indígenas bolivianos dejan estos centros de asentamiento como son los Altos y los Valles debido a pues los inhumanos tratos por parte de los españoles y buscan nuevos hogares y se van asentando en los subvalles de Bolivia debido a los tratos por parte de los españoles. En este sentido, se van asentando un poco más hacia la parte de Cochabamba y de La Paz. Ya no se registran tanto como en Potosí o en Chuquisaca. En este sentido, la independencia de Bolivia comienza con la revolución de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809. Como bien sabemos, comenzó como un grito de apoyo hacia Fernando VII ante el gobierno de Bonaparte. Sin embargo, los indígenas bolivianos se unen para hacer posible esta independencia debido a que no están de acuerdo a la forma en la que el Imperio Español está llevando las cosas, y el 6 de agosto logran su independencia, el 6 de agosto de 1825, y se erigen como la nación independiente que son hasta el momento, libres de cualquier nación europea y también de cualquier nación cerca del territorio latinoamericano. En este sentido, a inicios del siglo XX, pues Bolivia ya era una nación independiente y tras la caída de los precios de estaño, Bolivia era un país exportador de este recurso natural. Se registraron los primeros movimientos mineros para buscar el debilitamiento
de una oligarquía que mantenía los recursos naturales solamente para ellos, sin que los indígenas bolivianos tuvieran nada. En este sentido es importante remarcar la Guerra del Chaco, que fue un conflicto armado entre Bolivia y Paraguay, por la lucha de recursos naturales. Sin embargo, Bolivia pierde parte de su territorio y acaba con la vida de más de 8.000 indígenas entre 1932 y 1935. Por otro lado, ya en 1950 inicia el periodo de nacionalismo dentro de Bolivia con la llegada del poder del partido del Movimiento Nacional Revolucionario. Aquí es importante destacar que gracias hacia el neoliberalismo en el país boliviano. Ok, a grandes rasgos ya mencionó Iraíz cómo es la historia boliviana hasta la historia contemporánea, en la cual el papel de Evo Morales Ayma, sin duda alguna, es uno de los más importantes para entender no solo el sistema político boliviano, sino prácticamente todo el Estado boliviano contemporáneo. Tras la llegada de Evo Morales al poder, hubo una serie de cambios que puntualmente los vamos a revisar en unos momentos, pero es importante destacar que antes de la llegada de Evo Morales, las crisis económicas y sociales eran una constante. Básicamente, la mayor parte de la población en Bolivia vivía en pobreza y pobreza extrema. Una vez que Evo Morales implementó todos sus cambios políticos, tenemos una Bolivia más igual, menos desigual en ese sentido, que para efectos de la pandemia, la actual coyuntura en la cual estamos atravesando, sin duda alguna es de suma importancia. No es lo mismo tener una población con un 30-40% de pobreza extrema a solo tener un 3 o 5, que es hasta donde me parece me bajó. Entonces, en general, vemos que el papel de Evo Morales y en general de su partido, el Movimiento al Socialismo, va a ser una parte sumamente importante para todo el Estado boliviano contemporáneo. La huipala es una bandera de los pueblos originarios, que también van a ser muy importantes en el Estado plurinacional de Bolivia, y básicamente retoma conocimientos y epistemologías de los pueblos indígenas. Es muy importante desde ahorita recalcar que la parte de los pueblos indígenas en Bolivia es fundamental para todo el Estado boliviano, a tal grado que una parte muy simbólica es que tanto la bandera de Bolivia que vimos al inicio de la presentación como la huipala tienen reconocimiento oficial en su constitución. Respecto a las características socioculturales de Bolivia, este es un país con un pasado sumamente rico en cultura y tradiciones. Según el Lonely Planet, este país es la nación más indígena de Latinoamérica y fue reconocido por la ONU en 2014 por proteger y preservar su cultura, estableciéndose como referente para el resto de los pueblos indígenas del mundo. En el territorio boliviano existen más de 30 grupos étnicos que en muchos casos han sabido preservar sus tradiciones de sus ancestros, su vestimenta, su idioma y su estilo de vida originaria. Algo que comúnmente pues es pasado de largo, que pareciera no ser muy relevante, en este caso sí lo es, como el mismo nombre del país. El nombre oficial de Bolivia es, como ya mencionó mi compañero Néstor, Estado Plurinacional de Bolivia, constituido así desde la formulación de la última constitución política en 2008, implementada por Evo Morales, quien llegó al poder en 2006, que reconoce por primera vez a nivel constitucional la existencia de una multiplicidad de culturas dentro del territorio boliviano. Pero ¿por qué es relevante esto? Bueno, es muy fácil. Porque las más de 30 diferentes etnias que habitan dentro del territorio boliviano ya son reconocidas y respetadas a nivel constitucional, ya que a partir de su incorporación de tanto de las mismas etnias como de sus idiomas, dentro de la Carta Magna, estos pueblos originarios comenzaron a ejercer sus derechos, pero sobre todo
a utilizar su lengua materna sin ningún conflicto. Siguiente, por favor. Aquí hay unos pequeños datos que da la UNICEF respecto a la educación en Bolivia, que ha tenido grandes avances a lo largo de los años, que ahorita voy a mencionar algunos, pero que aún lamentablemente pues, es muy deficiente. Menciona que 4 de cada 10 adolescentes bolivianos no terminan la escuela secundaria. Hay 12 embarazos por día, de los cuales gran parte son de niños menores de 13 años y de adolescentes entre 15 y 19, lo cual también indica una educación sexual muy pobre. Además de que el 18% de los adolescentes bolivianos entre 12 y 17 años no asisten a la escuela en zonas rurales en comparación con el 8% en zonas urbanas. Siguiente, por favor. En las últimas 2 décadas, según datos del Ministerio de Educación de Bolivia y del Banco Mundial, el analfabetismo en Bolivia se ha reducido drásticamente. Por ejemplo, a inicios del milenio, en 1999 a 2001, había una tasa de analfabetismo del 13.28%. Y según los últimos datos que había como certeros del 2018, esta tasa de analfabetismo bajó a 2.3%, siendo declarada la nación como país libre de analfabetismo por parte de la UNICEF. Además, la misma UNICEF menciona que Bolivia casi ha logrado el acceso universal a la educación primaria, pero pues, sin embargo, analfabetismo, tanto la UNESCO como la UNICEF han alertado por la calidad de la educación, que es una de las principales preocupaciones en el país. Esto podría deberse principalmente a que la población boliviana cumple con la definición de alfabetismo, sí, que es saber leer y escribir, pero no cuenta con mayor especialización ni en tecnología ni en estudios superiores. Sí ha habido grandes avances, pero pues aún falta mucho camino por recorrer. En cuanto a la salud, también ha habido avances muy importantes. En los últimos 20 años, en la nación ha aumentado considerablemente la esperanza de vida de la población. A principios como de los años 2000, 2001, había un promedio de esperanza de vida de 62 años. Y para 2017 esta esperanza de vida se había aumentado a 71 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud, lo cual también es un avance muy importante. Pero aún sigue estando por debajo de gran parte de los países sudamericanos y del promedio regional. Por ejemplo, se encuentra aún debajo de Venezuela, que en el mismo año 2017 tenía 72 años de esperanza de vida, Paraguay con 74 años, Perú 76 años, Argentina, entre otros. La cobertura de salud en Bolivia también sigue siendo bastante deficiente. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, para agosto de 2018, el 65.3 el 65.3 de la población no contaba con un seguro de salud. En áreas rurales, este dato sube a 70.8% y en áreas urbanas a 62.8%, lo cual indica que más de la mitad de la población no tiene cobertura de salud. Respecto a la mortalidad infantil, esta ha descendido drásticamente en los últimos años también. Y de nuevo inicios de 1999, 2000, 2001, había una estadística de 58.6 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos, y esto se redujo a 21.7 por cada 1000 nacidos vivos en 2019. O sea, se redujo a más de la mitad en 20 años, quedando por debajo del promedio mundial, que es de 28.2 por cada 1000, pero sigue estando por encima del promedio regional de América del Sur, que es de 10.2. Por último, algo que pues, me parece interesante resaltar es el índice de desarrollo humano del país, que según el reporte de desarrollo humano del 2019, Bolivia se ubica dentro de la clasificación de desarrollo humano alto, estando por encima de Gabón, me parece, y de Honduras, Nicaragua y varios países, pues así, y por debajo de países como Sudáfrica y México, con .703.
Por su parte, en las características políticas de Bolivia, es necesario hacer una pequeña recapitulación histórica. Básicamente, a Bolivia, al igual que muchos países de América Latina, les llega una época del neoliberalismo por ahí de los años 80. El neoliberalismo genera mayor desigualdad y una concentración de la riqueza en las pocas empresas transnacionales. Se tiene la privatización, como lo sabemos. En este sentido, al inicio del siglo XXI, se da una serie de manifestaciones sociales en contra del neoliberalismo. Las que pueden ver en su pantalla son las más importantes, la guerra del agua y la guerra del gas. En ambas ocasiones tienen que ver con recursos naturales. Particularmente, las personas protestaban contra las empresas transnacionales que controlaban sus recursos naturales. Derivado de estas manifestaciones, particularmente de la guerra del gas, surge la Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre básicamente es el ideario que después se vería reflejado en la Constitución. Inicialmente, los pueblos indígenas originarios campesinos demandan una nueva Constitución. Se van por la defensa de los recursos naturales, la recuperación de sus hidrocarburos, la restitución de las tierras y territorios y, muy importante en Bolivia, la autonomía de los pueblos indígenas. Estas demandas dan como resultado una nueva constitución, la Constitución del 2009, en la cual es muy importante destacar el papel de Evo Morales y el movimiento indígena campesino. Básicamente, en Bolivia, Evo Morales era la única persona que se veía capaz de lograr la Agenda de Octubre, la agenda de los pueblos indígenas para cambiar totalmente el Estado boliviano. En la Constitución del 2009 se establece ya el Estado plurinacional, en donde se reconoce la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. Se reconocen asimismo las autonomías indígenas originarios campesinos. Y, muy importante, literalmente en la Constitución podemos hablar de que el Estado de Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, se reconoce como anticolonial y antineoliberal. De esta forma se constituye el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Siguiente, por favor. Una de las características importantes que un poco ya hemos señalado es la cuestión de los grupos indígenas y su forma de pensar, que está muy impregnada en la Constitución. Básicamente lo encontramos en un concepto que es clave para toda la política boliviana, para toda la economía, para la política exterior. Básicamente es una filosofía transversal a todo el Estado plurinacional de Bolivia, que es el vivir bien. El vivir bien es un proyecto civilizador que implica armonía entre todas las formas de vida. Un proyecto alternativo al capitalismo como forma enajenante de la sociedad y la naturaleza. En este sentido, en el artículo 8 constitucional se reconoce que el Estado debe de promover esta filosofía, debe de promover y llevar a los ciudadanos bolivianos al vivir bien. Siguiente, por favor. En cuanto a las características internas, básicamente encontramos que, al igual que en otros estados latinoamericanos, la división de gobiernos, que en este caso la Constitución los llama de poderes, que en este caso la Constitución los reconoce como órganos, es decir, el órgano ejecutivo, el judicial y el legislativo. Además, reconoce también el órgano electoral. Lo que es interesante en la cuestión legislativa y en la cuestión judicial es que existen dos tipos de jurisdicciones, particularmente en la judicial, ¿no? La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesino. Esto se retoma considerando las autonomías que deben de tener los grupos indígenas y sus territorios. Es decir, en cada departamento, en cada provincia y en cada municipio puede haber la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica. Esto es, puede haber un tribunal departamental en Cochabamba, pero también un tribunal departamental indígena en Cochabamba. Y se reconocen con igual de jerarquía. Entonces, los asuntos indígenas se van a este tribunal y son reconocidos de igual forma. En ese sentido, la división territorial son 9 departamentos, provincias y municipios, y lo más importante,
destacaría en el sistema político boliviano y que se caracteriza de otros, son los territorios indígenas originarios campesinos, porque realmente cuando un territorio se reconoce de esta forma, se le da absoluta autonomía política, financiera, legislativa, judicial, en todos sentidos. Así, por ejemplo, si en una comunidad indígena originaria campesina en Potosí se decide que se van a elegir a sus líderes conforme a quiénes son los más viejos, por así decirlo, se debe de respetar y, por ejemplo, el órgano electoral plurinacional debe de respetarlo y velar que se cumplan sus derechos. De hecho, en todos los órganos, legislativo, jurisdiccional, electoral, vamos a encontrar este adjetivo, plurinacional. Siempre se va a buscar la inclusión de todas las naciones de Bolivia, porque literal así se reconoce en la Constitución, como naciones a los grupos indígenas. Encontramos también que es un presidencialismo en el cual actualmente el presidente es Luis Arce Catacora, del movimiento. En la política exterior, igual se distingue un cisma importante después de Evo Morales. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce estos 5 principios, en los cuales me gustaría destacar el primero, la diplomacia de los pueblos o la diplomacia de los pueblos por la vida. La diplomacia de los pueblos de la vida busca ampliar los sujetos partícipes de la política exterior boliviana. Ya no solo es la Cancillería, ya no solo son las embajadas, ya no solo es el canciller, sino los movimientos indígenas pueden hacer política exterior. Y de esta forma se constituye un auténtico interés nacional, no un interés de gobierno. Es importante destacar que la participación política en Bolivia es muy relevante desde el punto de vista de los grupos indígenas originarios campesinos. No solo participan en la política interna, sino que influyen directamente en la construcción y la ejecución de la política exterior. Tal es el caso de algunas confederaciones indígenas campesinas que de repente hacen foros de consulta transnacionales, ¿no? Principalmente la zona de influencia, que es la zona andina. Encontramos que hay participación de grupos indígenas bolivianos, peruanos, chilenos, etcétera, ¿no? Los principios de política exterior tienen que ver mucho con la historia boliviana, la historia contemporánea de Bolivia, y también con toda la filosofía indígena, con el buen vivir que encontramos en la Constitución. En general vemos que Bolivia si bien tiene pocas representaciones, 32 embajadas, la mayoría son en países de Latinoamérica, y esto tiene que ver también con los intereses que tiene en política exterior. Particularmente, más adelante hablaremos de cómo esto se refleja en las alianzas que tiene Bolivia. Entonces, de mi parte, eso sería todo. Bueno, pasando a las características económicas de Bolivia, de acuerdo al Banco Mundial, Bolivia es la economía número 95 y esto es debido al volumen que tiene el Producto Interno Bruto. El volumen en 2019 del PIB fue de 42.300 millones de dólares. Podemos decir que se obtuvo un crecimiento real del 2.2% a comparación del 2018. Sin embargo, fue relativamente bajo a lo que se venía registrando de crecimiento en los años pasados, debido a que en 2019 fue el golpe de Estado. Te va a enojar y te va a hacer dormir en el sillón mañana, papá. En 2019 fue el golpe de Estado de Evo Morales. Debido a esto, pues tuvo consecuencias económicas y sociales dentro de Bolivia. Con esto podemos decir que la base principal del Producto Interno Bruto boliviano es el sector primario, y esto también tiene que ver con las características geográficas que explicábamos al principio y cómo es que los asentamientos lógicos en los que llegaron las personas indígenas tienen que ver con la economía boliviana. En este sentido, las actividades que destacan son la extracción de metales, la exportación de hidrocarburos, y también la agricultura se sigue manteniendo un poco vigente. El PIB per cápita en 2019 fue de
paso. En 2019 el PIB per cápita fue de resaltar que no todos los bolivianos reciben el mismo salario por el trabajo que hacen, ya que el 30% de la población boliviana trabaja bajo la informalidad. Y pues esto resulta importante, ya que mientras unos trabajan en el campo, laborando o extrayendo metales, otros se benefician del trabajo de ellos. En 2017, la agricultura brindó al PIB el 13%, la industria el 37% y los servicios el 48%. En este sentido, la división del producto boliviano, como lo comentaba hace un momento, la principal característica es la agricultura, o el principal sector es la agricultura. Con el paso del tiempo ha ido disminuyendo la importancia que éste ha brindado al sector, al PIB. Sin embargo, la tecnología de la inversión extranjera directa ha ayudado a que se regule esta extranjero. En 2019 se exportaron más de 52 millones de productos agrícolas, en especial a Argentina y a Chile. Sin embargo, el tipo de cambio y pues, las restricciones de la venta al exterior complicó un poco esta exportación y el gobierno boliviano se dio cuenta de esto y a partir de 2020 decidió implementar programas sociales para ayudar a los agricultores. Sin embargo, el único apoyo que recibieron ellos fue por parte de la empresa de apoyo a producción de alimentos, EMEPA, que les compró el maíz a un precio preferencial. Esto fue pues, la única ayuda real que recibieron los agricultores bolivianos. En este sentido, el sector de hidrocarburos, aunque registra un aporte importante al PIB, ha tenido una nula respuesta ante la demanda de hidrocarburos en el sector internacional, ya que cuando bajaron los precios de este, no se tenía la tecnología para poder brindar un buen precio a los países que pues lo pedían. Es por eso que Evo Morales en 2016, teniendo en cuenta esto y que las empresas transnacionales que habían llegado con esta ola de neoliberalismo lo único que hacían era saquear los recursos naturales de Bolivia, decide en 2006 nacionalizarlos y de esta manera el gobierno boliviano va a generar más ingresos por medio de regalías y de impuestos. Sin embargo, ocasionó que la economía dependiera mucho por parte de los hidrocarburos. En este sentido, también el sector minero ha sido un sector importante dentro de la economía boliviana. Ha aportado al PIB un poco más del 5% y como podemos observar en la diapositiva, el zinc es el metal con mayor producción dentro de la región. Debido a que, como podemos haber analizado anteriormente, los sectores de hidrocarburos, de minería y la agricultura dejan demasiado excedente dentro de la economía boliviana. Es por eso que Evo Morales se dio cuenta de esto. Generaban demasiado excedente, pero no riqueza total en el país, ni empleo suficiente para la población. Es por eso que en 2006 se implementa un nuevo modelo económico y social que va a hacer que el excedente de dinero de estos sectores estratégicos que hace un momento les comentaba, se repartieran a los sectores que generaban riqueza para el país y empleo, tales como la industria manufacturera, la artesanía, el turismo, el comercio. De esta manera, estos sectores, que son más bien el sector terciario de la economía, generaban empleo y riqueza al país y el Estado boliviano funcionaba como un redistribuidor de dinero,
De esta manera, pues se luchaba contra la pobreza que había en el país y no se dejaba que las empresas transnacionales pudieran acaparar todos los recursos naturales. Debido a esta, el modelo económico trajo muchas consecuencias buenas al gobierno boliviano y dentro de la economía podemos decir que la inflación estuvo estable a partir de ese año, del 2006, en el que entró en vigor el modelo económico, y se tuvo en 2019 una inflación del 1.43, la más estable de América Latina. Como explicaba mi compañero Uriel, también los índices de desarrollo que estaban muy abajo a un nivel de los países medianos. En este sentido, la política monetaria fue expansiva. Se estabilizó el tipo de cambio también y se fomentó el uso de la moneda. Y además, pues Evo no estaba peleado con la inversión extranjera directa en el país y es así que en el artículo 308 de la Constitución Política de 2009 la respalda. Sin embargo, dice que el Estado boliviano va a ser el que regule la inversión extranjera directa para que las empresas transnacionales pues, no abusen de esto. En este sentido, los países con mayor IED dentro de Bolivia en 2019, como podemos observar, han sido España, Países Bajos y Estados Unidos. En este sentido, el comercio exterior de 2019, como bien sabemos, pues Bolivia exporta nada más materias primas. Debido a esto, las exportaciones y las importaciones cayeron porque pues importar y exportar materia prima es difícil ya que no genera riqueza como tal en el país y es muy susceptible a que los precios se estabilicen. Es por eso que las exportaciones y las importaciones empezaron a caer ya por el mercado en el que se encontraban y además por que empezaba la pandemia de COVID. Por esto, pues es necesario que el gobierno de Luis Arce diversifique los países a los que se exportan las materias y también los productos a los que se exportan, debido a que pues se tiene esta dependencia de exportaciones y no se puede pues seguir con esto. Por otro lado, los países a los que se exporta son Brasil, Argentina y Emiratos Árabes, mientras que los países que se importa son China, Brasil y Argentina. En este sentido, como podemos observar, de los países que se exporta, tenemos a Brasil y Argentina, y de los que se importa también está Brasil y Argentina. Uno de los objetivos de Luis Arce, de este gobierno, es diversificar también los socios comerciales, ya que se depende mucho de la región. Y al depender tanto de la región, pues no se puede encontrar tanta variedad de productos. Entonces, en este sentido, el gobierno boliviano ha puesto la mira en la Unión Europea y también ha tenido una nueva expansión en el mercado de Asia para que las exportaciones se diversifiquen. Bueno, respecto a las alianzas internacionales de Bolivia, cabe destacar que Bolivia cuenta con varios proyectos de integración regional que le han permitido tener una economía variada y que se ha consolidado como una de las, pues sí, estables en toda la región. En primer momento tenemos a la UNASUR, que ha sido un espacio de cooperación sudamericana que ha ayudado a establecer lazos y construir conexiones que vayan más allá de lo económico, sino también lo político y sobre todo, lo que importa mucho a la región andina, proyectos de diplomacia cultural. En segundo lugar, en la comunidad andina, la CAN tiene como objetivo promover un desarrollo equilibrado en condiciones de equidad para los países miembros. En 2010 y para 2011, Bolivia atañe la presidencia de la comunidad andina, donde trabajó fuertemente y fervientemente de la mano de sus países miembros por instrumentaciones conjuntas de combate a la pobreza y exclusión social, lo que está plasmado en la agenda estratégica de la comunidad andina. En tercer lugar, tenemos a la Asociación Latinoamericana de Integración,
que conserva 13 países que tienen como objetivo propiciar la creación de áreas de preferencia económica y sobre todo tienen el objetivo final de lograr un mercado común. Otro de los mecanismos de integración más trascendentales para Bolivia y sobre todo simbólicos es la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América o bien Tratado de los Pueblos. Esta es una alianza política, económica, social que va en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran. ¿Por qué se dice que es simbólico? Porque bien fue una alternativa contestataria que varios calificaron de tintes populistas frente a lo que era el área de libre comercio de las Américas, o bien conocido el ALCA, la cual era la propuesta norteamericana, estadounidense, neoliberal, por la cual la mayoría de las economías sudamericanas se habían inclinado al rumbo de los años 80. Estamos hablando de un bloque económico que estaba en contra del libre comercio como un medio de dominación neocolonial, en palabras de Hugo Chávez. Estamos hablando que este acuerdo tuvo su auge cuando llegó Evo Morales al poder, cuando estaba Chávez en el poder y cuando estaba Fidel Castro. Así que ustedes saben de qué va este acuerdo. La que sigue, por favor. Respecto al ámbito bilateral, primero observemos cómo están las relaciones con nuestro país. México y Bolivia comparten un pasado colonial y un pasado prehispánico que los ha llenado de una diversificación y de una herencia política que es innegable. En las primeras relaciones diplomáticas estuvieron en contacto desde el 3 de junio de 1849, donde Juan de Dios Cañedo fue el primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante las naciones de Bolivia, Perú, Chile y Paraguay y el Imperio de Brasil. Por otro lado, pasado el tiempo, y llegado el año de 1939, se consolidaron las relaciones y el establecimiento de estas relaciones que se elevaron a nivel de embajadas, ¿no? El primer embajador mexicano en Bolivia fue el licenciado Alfonso Cravioto, lo cual significó un hito importante para la relación bilateral. Pasadas algunas décadas, llegando nuevamente el neoliberalismo a América Latina, dichos países estrecharon una relación económica muy buena y sobre todo muy fuerte con la firma de un tratado de libre comercio en el año de 1994. Dichos países, llegado también más de 10 años después, 14 años después, en el 2010, se modernizó este tratado de libre comercio y se le puso un nuevo nombre. Ahora se llamó el Acuerdo de Complementación Económica número 66, donde desde aquel año y hasta 2019 se tuvieron balanzas meramente superavitarias. Para el año de 2018 México llegó a exportar 167 millones de dólares al país boliviano. Y por último, y no por eso menos importante, cabe señalar lo sucedido en 2019 en Bolivia. Este golpe de Estado, que fue orquestado, se dice, por una oposición liderada por Yanín Áñez, una conservadora boliviana ferviente, anti-Evo Morales, que es uno de los personajes más trascendentales de la política boliviana. Recordemos pues que Evo Morales llegó a nuestro país como asilado político a causa de esas tensiones políticas, lo que estrechó la relación política frente a grandes tensiones en Bolivia y grandes críticas por parte de la opinión pública mexicana pues como se mencionó por parte de los medios, pues tener un dictador en nuestro país, ¿no? Del lado izquierdo tenemos las relaciones, tenemos 3 presidentes que son trascendentales también para la administración boliviana, que lo fueron y que lo son. Estamos hablando del país de Argentina. Con Mauricio Macri, Evo Morales logró la compra de aviones militares Pampa 3 que fueron producidos en Argentina. Mauricio Macri, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También se concluyeron la construcción de 3 hospitales en territorio boliviano y se discutieron contratos para la compra de gas boliviano por parte del país argentino. Por otra parte,
Mauricio Macri logró también la ampliación de estos contratos de venta de gas boliviano y impulsó el desarrollo petrolero en la ciudad de Cochabamba. Por último, el actual presidente Alberto Fernández acogió a Evo Morales como refugiado, como asilado político después de haber sido expulsado de su patria, lo que significa una buena relación económica y una buena relación política. Por otra parte, las relaciones con Brasil, desde Dilma Rousseff transitando por Michel Temer y llegando a Bolsonaro, pues cabe destacar que Rousseff y Temer tuvieron a lo largo de sus gestiones una gran simpatía con la administración de Evo Morales. Y aunque Jair Bolsonaro no simpatice mucho con Evo Morales y que sea más de derecha, pues las exportaciones hasta el 2019 ascendieron a 1.500.000 millones de dólares. La que sigue, por favor. Respecto al bilateralismo con las grandes potencias, tenemos primero a Estados Unidos, que ha sido una relación basada meramente pues, en un antagonismo que es histórico. Por otro lado, tenemos a varias presiones y cuestiones políticas. Transitó Evo Morales con la presidenta de Barack Obama y con Donald Trump, hay que decirlo. Se expulsaron en 2008 sus embajadores. Hasta 2015 se restablecieron la reunión con, bueno, el restablecimiento de la reubicación de sus embajadores. Y en más reciente, en 2019, después de la crisis política, Donald Trump calificó de inexorable lo grave que era lo sucedido en Bolivia. Por otra parte, las relaciones con Rusia, estamos hablando de relaciones cimentadas en el antiamericanismo y de tinte meramente energéticos, y con China, que es el actual foco político internacional, es el principal socio comercial de Bolivia, con inversiones en diversos sectores económicos y sobre todo en la ya conocida nueva ruta de la seda china. Bueno, ahora nos preguntamos en qué es considerado un país líder Bolivia. Como ya mis compañeros mencionaron, Bolivia es un país muy rico en recursos naturales. Entonces, pues estas características principales destacan pues principalmente en los recursos naturales que voy a exponer a continuación. Bolivia cuenta con el yacimiento mineralógico de San Cristóbal, que fue entregado a la transnacional Apex Silver Mines Limited en 1998, y es a partir de su explotación que se convertirá en una de las minas más grandes del mundo a cielo abierto. Aunque, bueno, aunando un poco en este tema, esta técnica podemos mencionar que está prohibida por los países desarrollados por los impactos negativos que produce a estos mismos recursos naturales. Y por eso algunas personas en Bolivia también están en contra de este proyecto. Sin embargo, pues ha determinado una gran fuente de recursos para el Estado. Por otro lado, en Sudamérica, las reservas probadas de gas natural suponen alrededor de un 5.3% del total mundial en Bolivia. Esto lo posiciona como una de las principales fuentes de recursos económicos para el país. Y bueno, en los últimos descubrimientos, las reservas han puesto a Bolivia en segundo lugar de estos, pues sí, de las reservas más grandes del mundo. Y bueno, en esto cabe destacar que es Tarija, el cuarto departamento, quien tiene cerca del 5% únicamente de la población boliviana, pero cuenta con el 85% de las reservas de gas natural, liderando con un 60% de la producción total de este país. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, también dentro de estos recursos naturales importantes con los que destaca Bolivia, se encuentra el salar de Uyuni en La Paz, que con 21 millones de toneladas de litio en este yacimiento se consolida como el país de mayores reservas de este metal en el mundo. Esto es muy importante, pues Bolivia puso en marcha en octubre del 2018 la planta industrial de cloruro de potasio, que fue un emprendimiento que inauguró la explotación de, bueno, una era de explotación e industrialización masiva del salar de Uyuni, cuya riqueza principal, como todos sabemos, es el litio. Este yacimiento es muy importante tanto socialmente, políticamente, turísticamente. ¿Por qué?
porque representa una posibilidad muy grande para Bolivia, porque este metal es considerado el motor de las próximas generaciones en tecnología, porque este metal, el litio, es el principal que se ocupa para las baterías de los autos, para las computadoras, los teléfonos, etcétera. Y pues cada vez los países más desarrollados buscan pues ser propietarios de este metal, ¿no? Entonces, es por ello que el gobierno boliviano ha llevado un proyecto de industrialización del litio, para lo cual se ha destinado hasta ahora al menos una inversión de 900 millones de dólares. Y está comprendido en 3 fases que han arrancado desde el año del 2012. Principalmente, bueno, se da con un desarrollo de un proceso tecnológico y producción de plantas piloto de fertilizantes que fueron comercializados principalmente en el mercado interno. La segunda fase comienza en 2016 con la construcción de plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio para exportación. Con sus respectivas piscinas industriales para garantizar que el insumo que se requiere para la producción de estas sales básicas. Y bueno, en la tercera fase de producción se hace la producción de baterías de litio con la alianza de un socio estratégico que ayuda a la comercialización del producto, que es la firma alemana AC Systems. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque como ya mencionaron algunos de mis compañeros, Bolivia es un país que se preocupa mucho por, pues ahora sí que por su gente. Entonces, podemos decir que desde la colonización y hasta su constitución como un Estado-nación, los recursos naturales de este país han sido explotados por grandes potencias, como ya mencionaron algunos de mis compañeros, y pues esto ha afectado muchísimo a su población, pues en general. Así que las comunidades locales y principalmente los movimientos sindicales campesinos llevaron la demanda a Evo Morales de que este mineral tan importante no fuese explotado por transnacionales pues ventajosas para que no se quedaran ellos en el olvido como ha estado pasando últimamente. Así que se hizo un estudio de caso muy importante para determinar que fuera esta firma alemana AC Systems, repito, la que pudiera llevar un control en esta explotación, principalmente algún tipo de ayuda financiera más que nada porque este metal, cabe recalcar, está nacionalizado. El único que puede, pues ahora sí que lucrar con él sería propiamente el estado de Bolivia. Y bueno, ya finalmente en Bolivia también se encuentra el tercer yacimiento de hierro y manganeso más grande del mundo, que sería el Cerro de Mutún y que tiene, bueno, que es igualmente uno de los principales fuentes de producción y que ha sido, bueno, en su momento cuando se dio este proyecto, fue un proyecto bastante, ¿cómo se dirá? Bastante eh, ah, señalado. Sin embargo, pues se argumentó que era una respuesta tanto política como económica a todo un panorama internacional. Y ya está. Bueno, hay que destacar que Bolivia presenta su Plan Nacional de Desarrollo en una implementación a un corto plazo y tiene algunos planes que son a mediano plazo. En las cuestiones económicas, en el Plan de Desarrollo Económico y Social de 2016-2020, Bolivia opta ya tras una década de la nacionalización de los recursos estratégicos, busca una industrialización de estos recursos en la construcción de plantas de producción y transformación de estas industrias. También busca el crecimiento de las reservas y de nuevos yacimientos, como lo son los hidrocarburos y los minerales. Este plan de desarrollo económico tiene metas fijadas a 2020 y estas están comprometidas con la Agenda Patriótica de 2025, en la cual en ese aspecto económico se espera que Bolivia ya pueda desarrollar e implementar sus propias tecnologías en la industria y optando por la mano
técnica nacional con la capacitación y el profesionalismo de su gente. En cuestiones sociales, se tiene que reducir, se propone reducir la pobreza extrema hasta en un 9,4% cara a 2020 para que se pueda reducir la pobreza moderada en el año 2025. En cuestiones políticas, Bolivia opta por una integración regional bajo la cooperación sur, bajo las relaciones de respeto a la soberanía, la paz y el buen entendimiento entre los países del sur. Estas relaciones van a permitir que de cara a la Agenda Patriótica del 2025, Bolivia tenga relaciones internacionales y económicas con países no solo de la región, sino del mundo, por medio de los recursos estratégicos. Siguiente, por favor. Pues vamos a los datos. En cuestiones económicas, Bolivia en el 2019 logró el descubrimiento de yacimientos de litio por alrededor de 21 millones de toneladas métricas. Esto todavía, en el periodo de la inestabilidad, tercer golpe de Estado. Y en diciembre del año 2020, Bolivia descubrió uno de los mayores descubrimientos de yacimientos de gas natural por más de 1 trillón de pies cúbicos, que representa, digamos, una de las mayores reservas a nivel mundial. En cuanto a los aspectos sociales, el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia en 2019 arroja que la extrema pobreza en Bolivia solamente se ha logrado reducir hasta un 12,9%, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo coloca a Bolivia con un .417 de calificación en el índice de desigualdad de género, en el cual ocupa el lugar 107 a nivel mundial, estando aún por debajo de países de la región como lo son Brasil y México. Y en cuestiones políticas, recientemente Bolivia regresó al ALBA-TCP, en la cual busca una ruta de integración y solucionar los problemas de la región en cara para hacer frente a la crisis económica que se lleva a cabo de acuerdo a la coyuntura internacional. Este regreso también implica un retorno en el restablecimiento de las relaciones políticas de Bolivia con UNASUR y la CELAC, bajo esta cooperación y para tomar medidas a la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Cabe destacar que la producción de gas natural de Bolivia pasó de alrededor de 21,000 millones en 2016 a ser de 13,000 millones en octubre de 2020. Siguiente. Bueno, una de las medidas económicas a corto plazo que tiene Bolivia para que para que no se vean comprometidas estas metas en cara al 2020, son la implementación de 3 políticas que van a ayudar a la contención de la pandemia. Se busca en la política monetaria dar una estabilidad al poder adquisitivo para no comprometer la demanda, implementar una política fiscal para reactivar la economía interna bajo la inversión pública en las empresas estratégicas que representan las que generan mayor empleo en Bolivia, y implementar una política cambiaria para dar estabilidad a los precios y no afectar el consumo interno para que la inflación no perjudique esta estabilidad. Como tal, se busca dar protección social a la población y los grupos vulnerables y la estabilidad del sistema financiero. ¿Qué concluimos con base a esto? Que Bolivia, aún a pesar de que se propuso la búsqueda de nuevas rutas comerciales para exportación de gas, solamente se queda a nivel regional en lo que es la parte del sur con sus principales socios a los quienes exporta, como Brasil, Argentina y Chile. Y en cuestión de la pobreza, aún está muy por debajo de hasta 3 puntos porcentuales de la meta de cara a 2020 de reducir la pobreza extrema.
Bueno, el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas prevén que en este 2020 Bolivia cayó hasta un 8.4% en su economía y se espera una recuperación de hasta el 4.8% en el 2021 debido a que Bolivia es uno de los países que ha implementado mayores estímulos fiscales en la recuperación económica y la incentivación en incentivar la economía nacional. En cuanto a las relaciones entre México y Bolivia, se espera que con la llegada del MAS en el poder, con la llegada del MAS al poder, se establezca un buen entendimiento entre Luis Arce y el presidente Andrés Manuel López Obrador en cara a una mayor cooperación e integración regional. Y también se considera que Bolivia puede jugar un papel estratégico a futuro en cara a sus políticas que tiene sobre sus recursos estratégicos como es el litio, ya que la CEPAL pronostica que el litio va a ser uno de los principales promotores del desarrollo tecnológico en las próximas décadas. Y Bolivia se proyecta como una nación que puede jugar un papel geopolítico a nivel mundial si sabe implementar políticas y estrategias para su dominio en la región y en el mundo. Y bueno, el acercamiento con China, que es el principal socio comercial y la segunda economía en el mundo, pues da un panorama de que eso puede ser posible y su relación con Irán como potencia nuclear igual. Y esto sería todo. Ok, respecto a algunas de sus preguntas, me voy a permitir primero contestar la respuesta que se nos puso sobre Hugo Chávez. La influencia real de Hugo Chávez en la política boliviana fue demasiada, ¿no? ¿Por qué? Porque Chávez y Evo Morales fueron políticos afines frente al discurso antinorteamericano, ¿no? Por otro lado, respecto a la llegada de Evo Morales y de Andrés Manuel al poder, hay que recordar que el discurso antineoliberal, este discurso antiliberal es el más afín a toda la política interna que ha estado manejando Evo Morales. No se podría entender la política boliviana desde la llegada de Evo sin este discurso. Y si recordamos a nuestro amado presidente, es el discurso de la 4T el que ha decidido dejar atrás el periodo neoliberal. Yo quisiera responder, si se me permite, la pregunta de Axel referente a la salida, bueno, a la posibilidad de tener una salida hacia el mar para Bolivia y cómo esto le afecta. De hecho, el año pasado hubo un estudio gubernamental, no, ya tiene algunos 2-3 años, hubo un estudio no gubernamental que reveló que la falta de acceso soberano al Océano Pacífico, pues impedía a Bolivia crecer hasta un 1.5%, o sea, es una proyección aproximada si tuviese, por ejemplo, este acceso al mar, y deja de recibir en términos de números, hasta 1.500 millones de dólares por su situación, pues, de que no tiene una salida al mar, y también, pues, proyecta algunos problemas con sus vecinos, en este caso Chile, ¿no? Por ejemplo, que ya tuvieron algún pleito por ahí de la soberanía del mar. Perdón. Y bueno, pues de antemano agradecemos su atención y pues jalala para todos.